he venido a hablaros, no os voy a robar mucho tiempo, pero quiero que en el poquito que utilice todos saquemos grandes ideas. He venido a hablaros sobre ese yo que todos tenemos dentro, ese yo que vale la pena, esa versión que todos tenemos dentro y que, por desgracia, hay muchísimas veces que no sale. Y no solo no sale, sino que además nos tira para abajo. ¿Y qué es esto? El poder sacar lo mejor de uno mismo. Para sacar lo mejor de uno mismo, lo primero de todo es que tenemos que tener muy claras varias ideas. ¿Qué es la felicidad? De esto, bueno, os podríamos hablar, mi padre y yo, él mucho más, pero durante varias horas. De hecho, estoy haciendo yo ahora mi tesis doctoral sobre la felicidad. Y entonces, bueno, os podéis imaginar la cantidad de libros, lo que se ha escrito, lo que se ha dicho sobre la felicidad. Pero es que a día de hoy la felicidad es el gran tópico. Todo el mundo la anhela, todo el mundo lo desea y, sin embargo, muy poca gente se considera feliz. Nosotros, en la consulta, cuando nos viene un paciente nuevo, llegamos y bueno, pues nos metemos en su vida. Cuéntame qué te pasa, cómo te sientes, cómo estás, y vamos pues entrando en las profundidades de esa persona. Y a mí, desde hace ya bastante tiempo, la gente viene y me dice: Isabel, tengo depresión. Entonces a mí al principio decía, bueno, pues qué alegría, ya me hacen el trabajo, yo ya ni diagnosticar casi. Sin embargo, me he dado cuenta que no es así. Lo que la gente llama depresión es que no son felices. Lo que está pasando a día de hoy en la sociedad es que la gente no es feliz. Y lo que os decía, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es algo estático, no es esto, sino que es muy dinámico. Y ese dinamismo es a lo largo de toda la vida. La felicidad es lo que nos pasa, pero sobre todo la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos pasa. Nada tiene que ver la visión que pueda tener un médico, un periodista o un sociólogo o un psicólogo de una actuación que puede ocurrir. De hecho, si hay un accidente, cada uno de estos 4 perfiles muy probablemente contará ese accidente de forma totalmente distinta. Y la felicidad es esto, es la interpretación que nosotros hacemos de lo que nos pasa, sabiendo que, sí o sí, tenemos que vivir en el presente. Y este es el grandísimo problema que está pasando a día de hoy. Es decir, cada vez vivimos más en el futuro. Y la felicidad es estar instalado en el presente, habiendo cerrado las heridas del pasado, y porque todos tenemos heridas, y saber aceptarlas, y mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Que vivimos en el siglo XXI y es la sociedad del ayer, es decir, todo lo queremos para ayer. Vivimos en una sociedad que es lo más rápido que se haya visto nunca. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que no nos permitimos parar, no nos permitimos estar en lo que estamos. Nosotros en la consulta, en muchísimas ocasiones, tenemos que decirle a los pacientes: tienes que parar, tienes que aprender a estar en lo que estás haciendo. Desde disfrutar de una ducha, disfrutar del café de la mañana, disfrutar del periódico, disfrutar de tus hijos aunque coman mal y estés desesperada porque no pueden comer, pero aprender a parar. También tenemos que tener en cuenta que, como vivimos en una sociedad que es de cara para afuera, esto suele costar mucho. Y no solo cuesta mucho, sino que también se tiene muy en cuenta en las comparaciones. Entonces, llegamos a un extremo en donde vivimos siempre con ganas de hacer más. Es lo que se llama a día de hoy la cronopatía. Es decir, estar constantemente con la necesidad de aprovechar el tiempo, de que todo mi día haga cosas y esas cosas tengan una función. Por tanto, decir, no, tengo que parar, tengo que saber disfrutar del momento, habiendo, insisto, superado el pasado y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Y una vez que tengamos un poco asentado que esto es lo que nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros, nosotros en la consulta somos mucho de pequeñas pinceladas, pongo aquí lo que yo llamo una ecuación de sacar lo mejor de ti. Vamos a irlo desgranando, pero quiero que penséis todos vosotros a día de hoy qué cosas os hacen felices. La primera de todas es la que nosotros llamamos el proyecto de vida. Decía Séneca: no hay viento favorable para una persona que no sabe a dónde va. Y el proyecto de vida es esa idea, ese camino que yo he trazado en mi vida o que yo he empezado a pensar que podría hacerme feliz y podría ser, bueno, pues un poco los hitos de mi vida. Y nosotros siempre hablamos de 4 puntos fundamentales: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad.
De todos ellos podríamos hablar largo y tendido, pero sí es verdad que me gustaría que fuésemos un poquito desgranándolas. Lo primero de todo, el amor. Y el amor a mí me gusta dividirlo en 4. La primera de todo es el amor a uno mismo. Qué importante es la autoestima. Y la autoestima es fundamental en nuestra vida porque nos hace tirar para arriba o tirar para abajo. Y en esto es importantísimo primero conocerse. Yo tengo muchísima gente en la consulta que me dice, no, si yo ya sé perfectamente cómo soy. Y pasadas 2 sesiones dices, bueno, entre lo que tú pensabas y lo que realmente eres no tiene nada que ver. Entonces, el ser humano nos tenemos que conocer y tenemos que conocer las cosas buenas y las no tan buenas, porque somos humanos. Entonces, importantísimo conocerse. Y una vez que nos hemos conocido, empezar a comprendernos. Mi padre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es comprender es aliviar. Fijaros a partir de ahora, en el momento en que vosotros comprendéis algo porque lo habéis conocido, decís, pues claro, es verdad. Y en ese punto podemos pasar a aceptarnos. Qué importante es a día de hoy saber aceptar esas limitaciones, esas cosas mal hechas, eso que nos ha ocurrido en la vida que pues no dimos la talla, no estuvimos bien, pudimos hacerlo mejor. Qué importante es aceptarlo. No con resignación, sino una aceptación activa, que diga, bueno, pues de esto yo voy a aprender, para finalmente superarse. Ya os digo, nosotros en consulta tenemos mucha gente que nos dice, Abel, yo quiero que me enseñes a hacer esto. Y digo, bueno, vamos primero a conocernos, comprendernos, aceptarnos, para finalmente superarnos. Y aquí, para la autoestima, yo en general siempre sugiero 3 preguntas. La primera es, ¿cómo me hablo yo a mí misma o a mí mismo? Es decir, ¿cómo es esa voz interior que va comentando lo que yo hago en mi día a día? ¿Me autoboicoteo? ¿Saco lo mejor de mí? ¿Tiro hacia arriba? Y tenemos que saber esta voz interior qué nos produce. Lo segundo es, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿Qué cosas en esta vida me producen bloqueo, me producen parálisis? Y la tercera es, ¿cómo me bloqueo? ¿Cómo yo me enfrento a estos bloqueos? Y entonces hay gente que puede gritar, puede llorar, se puede ir, se puede callar. Y ahí que conozcamos estas 3 respuestas, porque esta es la base y fundamento para que luego nuestra autoestima no dependa tanto del exterior, sino de nosotros mismos. Entonces, decíamos, el amor a uno mismo. Esto parece muy soberbio, pero insisto, tema de la autoestima. 2, el amor a otra persona. Y aquí sí que podríamos estar hablando muchísimo rato y no lo voy a hacer, pero qué importante es acertar en la elección afectiva. Decía Don Quijote, al que acerta en el casar no le queda en qué acertar. Entonces, saber que nuestra elección afectiva va a ser clave y fundamental para toda nuestra vida. Es la decisión. Nosotros podemos cambiar de ciudad, de trabajo, podemos cambiar de país, de amistades, pero esa persona que nosotros le entregamos el corazón, esa persona en la que nosotros compartimos una intimidad, se quedará siempre, aunque solamente sea en el recuerdo, pero es un recuerdo emocional. Entonces tenemos que saber que nuestra elección afectiva a día de hoy tiene que ser clave, y más en un mundo en donde, bueno, pues todo lleva a pues dejarlo, no luchar por la pareja, cambiar de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, darnos cuenta de la importancia que tiene a día de hoy el que nosotros pues sepamos aunar corazón y cabeza en esa elección afectiva. El tercer amor, uno mismo, a otra persona, el amor a algo trascendente. Es decir, el ser humano es un ser interior. Nosotros tenemos vida interior, alma, y esto es lo que nos diferencia de los animales, una de las cosas. Por tanto, nosotros tenemos que tener una verticalidad en la vida, tenemos que ver más allá, tenemos que querer, gozar y gustar de algo que sea intangible. Yo tengo algún paciente en la consulta que me dice, no, yo el amor a la democracia. Lo tiene un poco fastidiado, pero es decir, los que tengan creencias religiosas a esa religión, los que crean en algo superior, en ese superior. Es decir, saber, querer y cuidar es intangible que hace que nosotros tengamos una amplitud de miras. Y por cuarto, el amor o un amor bien establecido a nuestro vínculo primario. ¿Quién es nuestro vínculo primario? En general suelen ser nuestros padres. ¿Cuántas relaciones de padres o cuántas malas relaciones de padres con hijos han afectado luego al comportamiento, a la conducta, a la elección afectiva de esa persona?
Entonces, tenemos que saber que las relaciones de los padres con los hijos es complicada, pero no porque sea complicada, sino porque es que ningún padre nace sabiendo y ningún padre nace sabiendo ser padre. Entonces, al final ahí se crea un dinamismo y una relación que es muy complicada. Dice Mariolina Cerrotti, una psiquiatra italiana, que no hay relación más complicada que el de una madre y una hija. Entonces, solo con esto ser consciente de lo importante que es que ese vínculo primario esté bien establecido. De hecho, de cómo se quieran los padres entre ellos y de cómo los padres quieran a sus hijos, dependerán muchísimas decisiones de ese hijo el resto de su vida, de comportamiento, de conducta, de elección afectiva. Es decir, afecta a muchísimos ámbitos y planos de la persona. Decía, amor, trabajo. Y aquí nosotros siempre diferenciamos dos grandes patas. La primera es algo que me guste, hacer algo que realmente me guste y que disfrute, y algo que me reporte económicamente. El que solo trabaja por dinero termina totalmente amargado, y el que solo trabaja por corazón hay un momento dado que no se siente valorado. Entonces tenemos que hacer que el trabajo sea el ámbito en donde nosotros saquemos nuestro mejor yo, y no es tanto hacer lo que a uno le gusta, sino gustar lo que uno hace. Y ahí hay que meterle pasión, el aprender a estar en las pequeñas cosas. Y si esas pequeñas cosas es pasar unos números a un Excel, el ponerle cara a esos números, el ponerle trascendencia a esos números, el pensar más allá de esos números. Digo los números como puede ser en el ámbito médico, en el jurídico, los abogados, lo que sea. Pero el saber que ahí hay que meter mucho corazón, porque nosotros pasamos entre un 60 y un 73% de nuestro tiempo trabajando. Lo tercero es la cultura. La cultura es amplísima, es decir, es todo y al mismo tiempo es nada. Yo siempre digo que la cultura tiene dos patas: saber algo sobre todo y todo sobre algo. Y si además ese todo sobre algo no es de nuestro trabajo, entonces nos hace personas mucho más completas. ¿Y qué es saber algo sobre todo? Que no puede ser que a día de hoy no sepamos un poquito de historia, un poquito de literatura, algo de música, algo de vinos, algo de decoración, algo de cocina. El ser humano tiene que conocer, tiene que gustar el conocimiento. Y la cultura es lo que nos abre luego a tener hobbies, a disfrutar de la vida, a sacar parte de nuestra creatividad, es decir, de utilizar todo nuestro hemisferio derecho. Y esto va muy de la mano con la amistad. Qué gran problema el de la amistad a día de hoy. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes veo yo hoy en día en la consulta de tengo 10.000 seguidores, tengo no sé cuántos seguidores, tengo 1.000 amigos en Instagram, y a la hora de la verdad, ¿cuántos están ahí? Vivimos en una sociedad en donde no se conecta el tú a tú. Nosotros estamos mucho más cómodos con una pantalla. Entonces tenemos que volver a conectar con nuestros amigos. Y ahí es tener 4, 5, 6, 7 íntimos, en donde puede estar un hermano, una hermana. Yo no recomiendo que esté un padre. Y un pool de 50, un número aproximado, de conocidos. Y de quedar y de sabiendo que hay que trabajar la relación. Y sabiendo que a día de hoy todo nos llama a mejor no quedo, mejor me quedo en casa, mejor, y ahora con el coronavirus muchísimo más. Entonces, saber trabajar muchísimo la amistad. La amistad es el plato fuerte de la vida. Lo segundo, hemos dicho el proyecto de vida en nuestra ecuación, lo segundo es los conocimientos. Y esto iba muy ligado a la cultura que os he dicho. Vivimos en una sociedad en donde salimos de la universidad y ya no volvemos a tocar un libro. Y no puede ser. Tenemos que estar en constante movimiento, en constante aprendizaje. Habrá cosas que nos gusten más, cosas que nos gusten menos, pero qué importante es descubrir, curiosear, gozar por aprender cosas distintas, porque de esto hace que nosotros vayamos abriendo nuestra amplitud de miras. Gracias al conocimiento, nosotros somos capaces de relacionar conceptos, de vernos a nosotros mismos, de entender qué nos pasa. Y por eso es importantísimo que nosotros saquemos ese curioso que llevamos dentro, que trata muchas veces de tirarnos para abajo, pero que también nos hace el abrir nuestro campo de miras y aprender mucho más. Y lo tercero que hemos dicho en nuestra ecuación, proyecto de vida, conocimiento y trabajar la voluntad. Yo recuerdo, tendría 7, 8, 9, cuando mi padre me dio un libro y me dice: Isabel, la voluntad. Y desde entonces la voluntad nos ha acompañado allá donde vamos. Y yo he escuchado muchas veces a mi padre decir que con la voluntad se llega a donde uno quiere.
Y de hecho, pensar vosotros en antiguos compañeros de clase, en aquel amigo del colegio, que no eran especialmente inteligentes, o no por lo menos lo que nosotros entendemos por personas brillantes, pero el tesón del día a día, el de hacerlo todos los días, ¿dónde están ahora? Y eso es la voluntad, es decir, saber vencerse en lo pequeño, el decir, venga, aunque no me apetezca, lo hago, venga, aunque no pueda, pues lo intento. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, con todo el tema de las tecnologías, las pantallas, cada vez cuesta más, porque vivimos en una sociedad que es la gratificación instantánea, lo quiero ya y lo quiero todo. Y sin embargo, la voluntad requiere de muchísimo esfuerzo. La voluntad siempre va acompañada, o yo siempre digo que tiene varias amigas fundamentales en la vida, que son la perseverancia, la constancia, la motivación y, sobre todo, saber posponer la recompensa. Y bueno, todas ellas van haciendo de las suyas, que digo yo, cada una en mayor o menor medida. La motivación es, yo siempre hablo de ella como esa especie de nerviosismo o ese nerviosismo activador que hace que tú puedas conseguir hacer las cosas. Motivación viene de motus, que es el motivo que me hace poner a hacerlo. La constancia es la perseverancia, insistir, aunque me salga mal, y decir, venga, pues, y si no es aquí, pues redirijo de la otra forma. Pero saber lo importante que es a día de hoy el que trabajemos estas 4 cosas para poder conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Yo, de hecho, en la consulta tengo muchas personas que se comparan y me dicen, es que a fulanito le va tan bien, es que mira qué fácil lo ha tenido el otro. Y claro, al final no nos damos cuenta que debajo de ese me va muy bien está la teoría del iceberg. Es decir, todo lo que se ha hecho, los esfuerzos, todas las caídas que se ha tenido, todo lo que ha tenido que volver a empezar. Y por tanto tenemos que darnos cuenta que para llegar a donde queremos, muchas veces tenemos que ir por donde no queremos. Porque si no, al final, nunca llegamos a donde queremos ir. Dice un proverbio chino, no lo harás y no comenzarás si nunca das el primer paso. Y ese es el primer paso, el decir, voy a por ello. Y para ello tenemos, lo primero de todo, que marcarnos metas y objetivos. Nosotros en la consulta hacemos lo que llamamos la tabla de ejercicios de la voluntad. Y entonces, porque yo tengo mucho paciente que me dice, no, bueno, pues Isabel, yo quiero hacer un triatlón. No he hecho deporte en mi vida, pero quiero hacer un triatlón. Entonces, claro, para tener esa gran meta tenemos que ir consiguiendo objetivos. La meta, algo grande, intangible. Y yo ahí siempre digo, soñad, intentadlo. Vamos a conseguir esa meta poniéndonos objetivos. Son mucho más concretos, mucho más específicos y de pequeños objetivos vamos a ir consiguiendo las metas. Porque de todo esto lo que vamos a conseguir es realmente tener cierto control no solo de nuestro comportamiento, sino también de nuestros pensamientos. Porque muchas veces son los pensamientos los que nos tiran, por eso os decía la voz interior anterior, lo que nos tiran a no hacer las cosas. A decir, mejor no voy a poder, esta persona es mejor que yo. Y sin embargo, está dentro de nosotros, porque todos tenemos ese motus interior. Y todo esto multiplicado por la pasión. Los conocimientos suman, el proyecto de vida suma, la voluntad suma, pero todo no tiene nada que ver si le metemos pasión. La pasión es la sal de la vida, lo que da el gusto a la vida. Y hay muchas veces que esa pasión no sale sola. Hay que trabajar la pasión y la pasión es parte de la actitud. El ver en esas cosas pequeñas el gusto, lo que uno disfruta y quizá no disfrute, pero hay que saber verlo, porque de que uno ponga esa sal o ese punto va a hacer que esté mucho más feliz. Yo le escuché hace un tiempo a mi hermana una anécdota que me pareció buenísima y es que nosotros en la consulta, bueno, pues vamos corriendo, fruto un poco de este siglo XXI que os decía, y entonces uno de los pacientes una vez me dijo, Isabel, es que yo disfruto porque cuando os veo es que todo parece que es novedoso, todo parece que es bueno, todo parece que... Y yo me reía para mis adentros y le digo, vamos a intentar meterle esta pasión a la vida. Vamos a hacer de todas las personas que nos encontremos un gesto amable, una sonrisa, ponernos en sus zapatos, la famosa empatía, la inteligencia emocional. Vamos a intentar no estar pensando tanto en lo que a mí me afecta o lo que a mí me pasa, sino ponerme en la situación del otro. Y de ahí sacaremos todo eso que nos da al resto, que hace que esa parte sensible que tenemos todos los seres humanos salga. ¿Qué ocurre?
que todo no podía ser tan bonito, como digo yo. Y hay ciertos enemigos que todos tenemos que tener muchísimo cuidado. Enemigos del conocimiento, de la voluntad, del proyecto de vida y de la pasión. El primero de todo es los enemigos del conocimiento. A día de hoy, insisto, vivimos mucho más conectados con una pantalla que con las personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que hemos dejado de disfrutar del ser humano. Y entonces, los tres grandes enemigos, por decirlo de alguna forma, del conocimiento, a día de hoy son la televisión, las redes sociales, que vienen a ser las pantallas, y luego la pereza. ¡Ay, esa amiga la pereza cómo nos acompaña! Y saber que estas tres cosas nos tiran para abajo. Las redes sociales, mucho cuidado. A día de hoy, una de las cosas que está ocurriendo es que hay una grandísima división entre nuestros tres yoes. Lo que yo soy, lo que la gente piensa que soy y lo que realmente soy. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto al final hace que ni siquiera nosotros sepamos cómo somos. Por eso es importantísimo apagar las pantallas, saber utilizarlas de forma profesional, digamos. Es decir, el otro día hacía una conferencia y me dicen, en el mundo COVID, ¿cómo podemos saber gestionar las pantallas? Sabiendo y enseñando incluso a nuestros hijos que una pantalla es para un tema profesional en un momento determinado. Y ahí darnos cuenta que incluso a nosotros mismos nos va a costar muchísimo, pero de que nosotros apaguemos las pantallas, encenderemos la emoción. Y eso es clave. El segundo enemigo de la voluntad, os he puesto aquí haciendo un poco de publicidad, estas marcas. Es decir, vivimos, insisto, en una sociedad del ya, del todo rápido. Es lo que llamamos la gratificación instantánea. Pensarlo, de hecho, tengo hambre, pido comida, me quiero comprar la última cosa, no sé qué, Amazon. Y además ahora ya tenemos hasta el Amazon Prime que me lo trae al día siguiente. Quiero ligar, me meto en Tinder. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la voluntad cada vez se está viendo más mermada. Mi padre, mis abuelos, por lo menos cuando tenían que hacer algo, no tenían que apagar todas las pantallas y hacer una especie de esfuerzo titánico por ponerse a ello. Les costaba y tendrían que dejar de jugar al fútbol. Pero tenemos un gran problema porque estamos haciendo una sociedad en donde la gente cada vez tiene menos voluntad. El enemigo del proyecto de vida. Os lo decía antes, si no tenemos un proyecto de vida no sabemos a dónde vamos. Es verdad que hay veces que este proyecto de vida puede cambiar por las circunstancias. Esta mañana hemos escuchado historias impresionantes y cómo, bueno, pues la vida, con lo que ocurre, y luego escucharemos también a Irene, cómo, bueno, pues la vida nos da un vuelco, nos sacude y nos cambia. Pero incluso cuando nos cambie, el saber tener un proyecto, el saber decir, este es mi camino. Y por último, la pasión. Y aquí son, como digo yo, las dos enfermedades del siglo XXI. El gran enemigo de la pasión es o la ansiedad o la depresión. La ansiedad es vivir instalado en el futuro y estar constantemente pensando en el futuro. Y la depresión es solamente estar mirando al pasado. Estar pendientes de todas aquellas cosas, esas heridas, esas quejas que parece que nunca terminan. Por tanto, saber que de nosotros depende mucho el trabajar todas estas cosas, porque a la larga nosotros tenemos tal neuroplasticidad que podemos ser los que dirijamos nuestro pensamiento, los que creamos, nuestra propia versión, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y gracias a eso nosotros sacamos esa versión que hace que seamos únicos. Pero para ello tenemos que soñarlo, tenemos que madurarlo y sobre todo trabajarlo, porque así se saca la mejor versión de uno mismo. Pues muchísimas gracias. Yo hoy os quiero hablar sobre el noviazgo. Y yo quiero empezar haciéndoos un par de preguntas. Quien quiera me puede contestar. Que levante la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido algún desengaño amoroso alguna vez en vuestra vida? ¿Ninguno? Digo, ningún desengaño hubiese sido... Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis recurrido a Tinder alguna vez en vuestra vida? ¿Cuántos de los aquí presentes habéis sentido que no hay pareja para vosotros? ¿Cuántos os habéis sentido raros? Bueno, en el ámbito de novios, pareja, etcétera.
Y es que esto a mí cada vez me pasa más. Yo en consulta veo a muchas personas, a mucha mujer, a mucho hombre que me dice: Isabel, yo es que soy rara. Yo es que creo que debo de tener algo raro porque nadie me quiere, no encuentro a nadie, no sé qué me pasa, pero yo debo ser un bicho raro. Y para nada. Y es que el amor es el primer argumento de la vida. Ojo, conozco a gente que no quiere querer porque le han hecho mucho daño, porque ha tenido muchos desengaños, porque siente que lo suyo, bueno, pues es que le hagan daño. El problema es que estamos en un momento, estamos en un punto de la sociedad, de nuestra historia, en donde el querer es lo que más se desea y, sin embargo, es en lo que más se está metiendo la pata. Y esto nos lleva a que a día de hoy, cuando nos tenemos que enfrentar a otra persona para crear algo grande, algo que valga la pena, siempre cuesta. Y no solo cuesta, sino que además cuesta mantenerlo. Y aquí tenemos que saber que nuestra sociedad está generando lo que se llama el pensamiento polarizado. Es decir, cada vez somos más de extremos. Es decir, nuestro pensamiento va del todo a la nada, del sí o del no. No hay puntos intermedios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que vivimos en un mundo en donde o somos demasiado racionales o somos demasiado emocionales. Y aquí, ¿qué ocurre? Que el demasiado racional se vuelve en un perfeccionista. Yo a los perfeccionistas los llamo los eternos insatisfechos. El perfeccionista siempre ve lo negativo. El perfeccionista siempre ve lo que falta, lo que falla, lo que podría ser mejorable. Y entonces, ¿qué pasa? Que buscar una pareja se convierte en una especie de checklist. ¿Es inteligente? Sí. ¿Tiene carrera? Sí. ¿Va a misa? Sí. ¿Se lleva bien con los amigos? Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que terminamos haciendo de la selección de una pareja una especie de proceso de una aplicación para casi entrar en un trabajo. Esto, los demasiado racionales. Y por el otro lado tenemos los demasiado emocionales, los que llamamos los hipersensibles. ¿Y qué ocurre? El hipersensible se deja llevar. Bueno, sentí una cosa, Isabel, me he enamorado. ¿Qué ocurre? Que cualquiera de estas dos figuras siempre termina en fracaso la relación. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos con otra persona, se mezcla el mundo emocional, el mundo de la razón, nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad, nuestro apego, nuestra forma de ver la vida, lo que se llama en psicología nuestro sistema de creencias, en qué pienso, qué creo, cómo lo gestiono. ¿Y qué pasa? Que hay que unir esas dos partes. Esa pareja viene con toda esa carga genética, de carácter, temperamental y de personalidad, y se juntan las unas con las otras. Insisto, el amor es el primer argumento de la vida, pero no se es más feliz por estar en pareja. Y esto yo lo digo muchísimo. Y no solo no se es feliz, sino que para estar en pareja hay que ser psicológicamente bastante sano, bastante equilibrado, porque hay que unir dos vidas, dos psicologías. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nosotros nos enamoramos? Lo primero de todo es que aparece lo que yo llamo la chispa. La chispa es ese momento, ese gesto, esa actitud, una pequeñísima cosa que de repente me llama la atención del otro. Puede ser que se toca el pelo, que se ríe, que de repente cómo me abre la puerta, que me sirve una copa. Es decir, es un pequeñísimo detalle que me hace que esa persona de repente capte mi atención. De la chispa viene siempre la atracción. Normalmente en los hombres la atracción suele ser mucho más física y en las mujeres suele ser mucho más psicológica. Dentro de que, obviamente, pues puede cambiar. En psicología nada es exacto ni estático.
¿Y qué ocurre? Que la atracción hace que nosotros tengamos ese momento de querer estar constantemente con la otra persona. Yo siempre digo que en el momento de la atracción es como que el mundo se para y solo interesa a la otra persona. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro, digamos como que desactiva nuestra corteza prefrontal. La corteza prefrontal, lo que se llama el córtex, es en la zona del cerebro que se encarga del control de los impulsos, de la razón, de la memorización. Cuando nosotros nos enamoramos y estamos con otra persona, nuestro sistema reticular, otra zona del cerebro que se encarga de todo lo que es atender y percibir aquellas cosas que nos importan, se hiperactiva. No sé si a alguna de vosotros de repente le ha pasado de me quiero comprar esta cosa que nadie la tiene. Y de repente en el momento que uno la compra lo tiene todo el mundo. Eso es que nuestro sistema reticular se ha hiperactivado para esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos enamoramos, nuestra atención activa a la otra persona. De tal forma que todos nuestros neurotransmisores, es decir, todas las hormonas cerebrales que tenemos, empiezan como una revolución y desconectan el córtex prefrontal. Y entonces esto hace que en el momento en que yo tengo esta atracción por la persona, me empiezo a enamorar. Y en el enamoramiento hay dos máximas: minimizar lo negativo y maximizar lo positivo. Esto es el enamoramiento. Nuestra corteza prefrontal hace que nosotros no veamos la realidad. Y cuando gente se casa en este punto, vienen los grandes fracasos. Por eso, qué importante es que en este momento vosotros recurráis a amigas, amigos, a familiares, a gente cercana. Porque es las personas que nos dan la clave. Y siempre del enamoramiento tiene que venir un momento de cabeza. La etapa de la cabeza. Por eso a mí esos noviados de no, yo en 6 meses lo vi clarísimo, porque entonces nos hemos quedado en el enamoramiento. Y el momento de la cabeza es hacernos siempre 3 preguntas. ¿Me conviene? ¿Le admiro? ¿Saca lo mejor de mí? Y si estas 3 respuestas son sí, son claramente sí, si no, bueno, a ver, tal, le admiro en este primer sí. Si son claramente que sí, entonces adelante, porque viene realmente el trabajar el trabajar el amor, el trabajar la pareja. De que alguna de estas 3 preguntas sea negativa, entonces yo ahí digo, cuidado. Y es que hay 3 tipos de parejas. Las que funcionan fácilmente, estas son 10%, 10-15%. Las que no funcionan, se han quedado en el enamoramiento, se han quedado sin conocerse, se han quedado en me caso porque quiero salir de casa. O las que les cuesta, pero que van saliendo, que suele ser en torno al 50%. Entonces, ¿qué ocurre? De que nosotros metamos cabeza, podemos estar en ese 10-15% de parejas que realmente funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que a todo esto es importantísimo que conozcáis vuestro lenguaje del amor y el lenguaje del amor de la otra persona. No todos queremos de la misma forma. Planteároslo. Si vosotros pensáis en vuestros padres, ¿cómo quiere tu padre a tu madre? ¿O cómo quiere tu madre a tu padre? Incluso más, ¿cómo os expresan cualquiera de ellos dos el amor a vosotros? Y es que de cómo nos han querido, nosotros vamos a querer. Y de cómo hemos visto que se quiere, nosotros repetiremos el mismo tipo de amor. Y entonces aquí yo siempre hablo de 5 tipos de formas de querer. De esto habla mucho un autor estadounidense que se llama Gary Chapman. Os recomiendo a todos que os leáis. Tiene muchísimos libros, pero habla mucho sobre pues temas de pareja, temas de amor y demás. Y él habla mucho de los lenguajes del amor. Y entonces, los 5 lenguajes son los siguientes. El primero es el lenguaje físico. ¿Cuál es el lenguaje físico? El de los besos, los abrazos, es decir, el contacto físico. ¿Cuántas personas consideran que dar un beso es de débiles? ¿O cuántas personas consideran que qué vergüenza que vaya a ser que piense? Primer tipo de...
de lenguaje. El segundo es el verbal. Y este lenguaje, en general, las mujeres se les suele dar un poquito mejor. Te quiero, eres mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a las mujeres les suele gustar mucho y a los hombres les cuesta más. Si un hombre no se lo expresa a una mujer, no significará que no la quiera, sino que su lenguaje no es el verbal, no es el de decirle te quiero. El tercero es el de pasar tiempo juntos, hacer actividades, hobbies, en donde tengan cosas en común y estén los dos juntos. Qué importante es tener tiempo juntos, tener hobbies juntos. El cuarto es actos de servicio. Y actos de servicio se refiere a hacer pequeños recados, hacer esa cosilla que yo sé que a ti te gusta y que te viene bien, pero a mí me da una pereza que me muero. Y esto se da más en matrimonios que están casados, pero el estar pendiente de la otra persona. Oye, yo te lleno el coche de gasolina. Y en ese pequeño acto de te lleno el coche de gasolina, la persona te está expresando amor. Y por último, en los detalles. No grandes regalos, sino los pequeños detalles, unas flores, un libro, mira lo que he visto, esto, pues un pequeño detalle, mira, te he comprado las chocolatinas que querías. ¿Cómo quiero yo? ¿Y cómo me quiere mi pareja? Porque muchas veces uno quiere ser querido como uno quiere, y sin embargo el otro quiere como le sale querer. Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta el tiempo juntos y mi novio me está dando el verbal, el decir, vale, expresarle cuál es vuestro lenguaje, pero al mismo tiempo el intentar aunar ahí vuestras formas de querer, de tal forma que os conozcáis y que podáis sentir que el otro os está queriendo. Hemos hablado de qué está pasando, tipos de lenguaje del amor y nuestras grandes diferencias. Y esto, aunque la vida y el mundo se empeñen en decir que somos iguales, no lo somos, ni físicamente, no somos iguales. Nuestra corteza cerebral, digamos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y entre medias está lo que se llama el cuerpo calloso. En las mujeres, el cuerpo calloso es un 30% más que en los hombres. Nosotras, entre ambos hemisferios, tenemos el doble de conexiones neuronales. Se dice que la mujer tiene 4 millones más de conexiones interneuronales que los hombres. ¿Significa esto que pensemos 4 millones de veces más? No, pero sí, ahí está la base de que nosotros le demos un poquito más de vueltas a todo. Y esta es la base de todo el cambio de procesamiento de información entre hombres y mujeres. ¿Por qué os cuento esto? Porque aquí radica varios de los grandes problemas que ocurren en una relación. Y esto nos lleva a que el hombre, ante el conflicto, siempre se bloquea. Siempre. Se lo guarda, se lo calla y no dice nada. Mientras que la mujer, nosotras necesitamos verbalizarlo por nuestra conexión entre lóbulos y hemisferios. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre busca la solución, mientras que la mujer busca el desahogo. Por eso, hombres, no deis la solución, mujeres, hablar, expandiros, de tal forma que cuando él os dé la solución, que sepáis que no es que os esté diciendo venga, termina rápido, sino que para ellos esa es la forma de resolver un conflicto. Y esto nos lleva a que el hombre va a un objetivo, va a una cosa, mientras que la mujer a todo el proceso. Por eso, en los momentos de conflicto tenéis que saber cómo actúa la otra persona, cómo es la otra persona ante los momentos malos. Y no solo eso, sino cómo os afecta a vosotros. Me enfado, me bloqueo, me siento juzgado, estoy irritable, chillo. Entonces, ¿cómo respondemos? Normalmente la mujer tiene un fondo, pues, tristón, de bajón, mientras que el hombre es un poco más irritable, más de ansiedad.
Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los conflictos en la mujer producen grandes bajones de ánimo y en el hombre produce impulsividades. Todo esto nos lleva a pensar, ¿cómo soy yo? Y todos tenéis que hacer este ejercicio, ya no solo para buscar pareja, sino para todas vuestras relaciones en la vida, con amigos, con familiares, con jefes. ¿Cómo soy yo? ¿Soy demasiado sensible? ¿Soy perfeccionista? ¿Soy una persona que le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy rígido? Todo lo contrario, soy impulsivo. Y aquí, en psicología hay como varios parámetros que dice que hay que ser complementarios. El extrovertido con el introvertido, el organizativo con el espontáneo. Y entonces aquí lo mejor es que sea complementario, pero que sea una complementariedad en donde haya puntos intermedios, en donde se confluya. Por ejemplo, dos personas que son excesivamente extrovertidas, pues les costará conectar el uno con el otro. Porque tenemos además que saber que nosotros nos fijamos en otras personas en lo que uno no tiene. Y como uno no lo tiene, es lo que le llama la atención y lo que potencia. Y lo que le atrae. Si os acordáis al principio, lo que le llama la atención. Cuidado, entre comillas, con qué os llama la atención de otra persona, sabiendo que muy probablemente vosotros no tengáis eso. Y luego, al mismo tiempo, el conocerle. Y conocer cómo gestiona los conflictos, qué tipo de lenguaje del amor, qué personalidad tiene, poco a poco. Por eso es tan importante el poner la cabeza. Al mismo tiempo, su familia. Pero ¿qué pasa? Que en este punto de la familia, cuidado. Porque a mí siempre me dicen, no, Isabel, es que claro, es que mira la familia que tiene, entonces ella va a ser igual. Tendrá patrones comunes o patrones parecidos, pero en una relación hay que construir juntos. Si hay un punto intermedio que es factible, entonces adelante. Se dice que en torno a unas 150, 200 personas en esta vida tienen un 90% de compatibilidad con nosotros. Y me podéis preguntar, Isabel, ¿y de qué depende la compatibilidad? De 6 factores. 6 factores. 3 que son fundamentales, que son principales, que son claves, y 3 que son accesorios o secundarios. Es decir, tenemos que buscar 3 cosas que para nosotros sea inamovible que tenga la otra persona. Normalmente en estos 3 factores fundamentales yo recomiendo que sean cosas de cierto calado. En los fundamentales están forma de ser, tipo de vida, tipo de familia, que sea inteligente, que sea culto, que le guste leer, que sea generoso, que sea amable, que tenga unos ciertos valores, y esos tienen que ser inamovibles. Y luego los 3 accesorios o los 3 secundarios, que ahí yo siempre digo que se puede meter pues hobbies o aficiones o cosas en común. Entonces, de que nuestros 6 factores sean un 3 sobre 3 de complementarios con la otra persona, estaremos en el 90%. Si nosotros nos enamoramos de una persona que es demasiado distinta a lo que nosotros queremos, es muy difícil que a lo largo de nuestra vida no nos enamoremos de otra persona. Porque al final nosotros vivimos muchos años, nos movemos mucho, conocemos a muchas personas, y esto hace que si yo estoy con una persona que es del 60%, es muy difícil que yo no conozca a alguien del 70% y por tanto que termine enamorándome. Por eso, tener muy claros 3 factores que sean principales, que sean fundamentales, y 3 que puedan llegar a ser accesorios. Y al mismo tiempo, todo ello buscando lo que se llama en japonés el ikigai. El ikigai es, os cuento, en Japón hay un pequeño pueblo que se llama Ogimi, que tiene 4.000 habitantes. Y es la parte o el pueblo del mundo que es más longevo. Se ha descubierto que hay personas que viven hasta los 132 años, pero muchos más allá de los 100. Y entonces los americanos, desde hace 15 años, están en Ogimi analizando todo. El aire, el sushi, las algas, la cama, la forma de mirar, la comida, absolutamente todo. Y después de 15 años, lo han vuelto a repetir hace poco, lo que han descubierto es que estas personas son longevas porque tienen un ikigai. Un ikigai es un sentido de vida. Es decir, dan un sentido, una pasión, una profundidad a su vida. Y el sentido de la vida tiene que ser el mismo en los dos. Porque si no, ahí sí que llegan los grandes fracasos.
Entonces, después de todo esto, conocerme, conocerle, cuál es nuestro lenguaje, cómo somos, cómo nos comportamos, el decir, venga, vamos a nuestros ingredientes, a cosas que son importantísimas a la hora de empezar una navegación en el mundo de las parejas. Y lo primero de todo es no idealizar el amor. Mucho cuidado, porque el amor es importantísimo, pero fuera del enamoramiento, el amor necesita trabajarse. Y por tanto, no idealizar el amor, pero tampoco idealizar a la otra persona. Esto es más propio de gente más joven, 15, 16, 17. Mamá, tú no me entiendes, pues que eres de otra época. Es que no lo sabes. Tú espera. Porque luego la vida muestra y enseña las realidades. Pero esto es importantísimo, querer mucho al otro, pero conocer sus defectos. Y tenemos que conocer los defectos del otro. Cuando alguien me dice, no, Isabel, es que no sabes que es perfecto, no tiene... Digo, mal. Le digo, no. Vuelven 6 meses. Cuidado con idealizar al otro. Y lo tercero es, que viene muy a colación con lo que os he contado, que no es el amor lo único, no es el sentimiento lo único. Y esto va súper unido a el trabajar la voluntad. Y mi padre, desde que somos muy pequeñas, nos decía, es mucho más importante a día de hoy la voluntad que la inteligencia. A día de hoy una persona llega mucho más lejos con voluntad que siendo inteligente. Y es que la voluntad es la joya de la corona de la conducta. Quien tiene voluntad consigue lo que quiere. Y en el amor hay que trabajarlo. El amor es de las cosas que más compensa, que más vale la pena trabajarlo. Y nunca os arrepentiréis de trabajar, de echarle voluntad a vuestra relación. Y la voluntad en el amor es todos los días, pequeños detalles. Para personas que se quieren, todo lo pequeño es grande. Insisto, el amor es lo más bonito, lo más preciado, pero lo que más cuesta. Y como decía Platón, no hay cobarde, no hay persona cobarde en esta vida que el amor no haga valiente. Muchísimas gracias.